Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo al canal dos asesinos en serie, un asesino y una asesina en serie de Australia. Son dos casos cortitos porque son dos casos antiguos, de los que apenas hay biografía, si no nada. En uno de los casos, de hecho, no hay nada sobre la biografía de uno de los asesinos, y en caso de la asesina en serie que traemos en el día de hoy, hay un poquito, unas pinceladas. Así que todo lo que traigo es la información de los hechos y de cómo se desarrolló y las condenas que tuvieron estas dos personas. Alexander Pierce nace en el condado de Monaghan, Irlanda del Norte, en 1790. En 1819 trabajaba en una granja. Ese mismo año fue condenado al destierro penal por el robo de 6 pares de zapatos y fue desterrado a la tierra de Van Diemen, lo que es ahora Tasmania, en Australia. Mientras estaba en esta colonia, sigue delinquiendo y sigue cometiendo delitos leves, hasta que consigue escapar y es declarado prófugo, y se ofrecen 10 libras esterlinas por su captura. Consiguen atraparlo y es condenado a un segundo destierro, en esta ocasión al penal de Macquarie Harbour, ubicado en la isla de Shark, Tasmania. En este penal, Alexander elabora un plan magistral para escapar y lo hace junto a otros 7 presos, mientras trabajaban en el lado este del puerto. Estos presos eran Alexander Dalton, Thomas Botherham, William Kennerly, Matthew Travers, Edward Brown, Robert Greathill y John Mother. Edward Brown y William Kennerly llegaron a entregarse poco tiempo después de la fuga y murieron en la cárcel de desnutrición. Así que se queda Alexander Pierce junto con otros 4 presos. Uno a uno van desapareciendo hasta que se queda Alexander con Robert Greathill. Ambos llevaban varios días sin dormir por miedo que al quedarse dormido el otro acabase con él. Robert en particular no se quería dormir porque había visto cómo Alexander Pierce había matado a cada uno de los presos que habían huido con ellos y se los había comido. Pero al final es Robert quien se queda dormido y Alexander aprovecha para matarlo con un hacha. Después de haberse comido a su compañero Robert, se queda solo y llega a los asentamientos más cercanos de Hobart, la capital de Tasmania, donde consiguió quedarse con un pastor inglés que también había sido desterrado por robo. Estuvo en esta casa con este hombre inglés también desterrado durante 2 semanas hasta que consiguen capturarlo. Llegó a estar libre 113 días. Cuando es detenido, Alexander Pierce le cuenta a la policía que se ha comido a sus 4 compañeros de fuga, pero no le creen porque Alexander Pierce era un hombre de 1,60 m muy menudito, y todas las personas, todos los presos que se fugaron con él, excepto los 2 que volvieron, los 4 que se quedaron con él eran físicamente más altos y más robustos que Alexander. También se confiesa al reverendo Robert Knockwood, que tampoco le cree y que piensa que el resto de los fugitivos siguen vivos. Es al año de ser capturado que consigue escaparse de nuevo, en esta ocasión con un compañero, con un preso muy jovencito llamado Robert Cox. Consiguen capturar a Alexander Pierce solo, sin Robert Cox, y cuando le atrapan y le cachean, encuentran trozos de carne humana en sus bolsillos, que más adelante llegan a averiguar que eran de Robert Cox. Los testigos de la época llegaron a decir que no se esperaban para nada que Alexander Pierce fuera un caníbal, que por sus características físicas no le veían capaz de matar, de asesinar a otra persona. Alexander le confiesa a la policía que sí, que mató y se comió a su compañero Robert Cox, porque cuando llegaron a la orilla del río y lo tuvieron que atravesar, se dio cuenta de que Robert no sabía nadar. Así que tomó la decisión de quitarse ese peso de encima. Alexander Pierce fue el primer delincuente ejecutado por la nueva Corte Suprema y el primer caníbal confeso en pasar por el sistema judicial de Tasmania. Fue ahorcado en la cárcel de la ciudad de Hobart a las 9 de la mañana del 19 de julio de 1824, después de haberse confesado con el padre Connelly. Sus palabras, antes de ser ahorcado, fueron: «La carne del hombre es deliciosa. Sabe mucho mejor que el pescado o la carne de cerdo». Martha Needle nace como Narta Charles el 9 de abril de 1963, cerca de Morgan,
un pueblecito rural al sur de Australia. Sus padres fueron Joseph Henry Charles y Mary Charles. Sus padres se separan 7 meses antes de que Marta nazca, y cuando Marta tenía 2 años, más o menos aproximadamente, su madre se casa de nuevo con un hombre de 39 años llamado Daniel Fora, con el que tuvo 2 hijos más. Eran una familia muy pobre, muy humilde, y vivían los 5 miembros de la familia en una casa con 2 habitaciones en North Adelaide. La madre de Marta era alcohólica y tenía condenas por embriaguez, lenguaje indecente y daño intencional. Uno de los vecinos de la familia comentó más adelante que la madre de Marta la golpeaba con palos y que incluso llegaba a atarla con cuerdas para poder golpearla mejor. Por otro lado, el padrastro de Marta en 1876 fue condenado a cárcel por haber agredido a Marta sexualmente cuando ella solo tenía 11 años. Así que a los 13 años Marta se va de casa y empieza a trabajar como ama de llaves. A los 17-18 años se casa con Henry Needle, que es carpintero. La pareja se muda a Sydney buscando trabajo y es allí donde nace su primera hija, Mabel Hannah, el 13 de noviembre de 1882. El 6 de octubre de 1884 nace su segundo hijo, Halsey. Es aquí en Sydney donde forman su familia y donde se asientan económicamente, llegando a tener una estabilidad económica muy buena. De hecho, los vecinos decían de ellos que eran una pareja económicamente bien situada y bien emparejada. Poco después de tener a su segundo hijo, la pareja empieza a distanciarse, ya que Marta era una mujer joven, atractiva, que disfrutaba con la compañía de los hombres, y su marido, Henry, era un hombre bastante tímido y celoso, que golpeaba a Marta a menudo. El 23 de febrero o el 28, en algunas fuentes pone el 23 y en otras pone el 28 de febrero de 1885, la hija mayor del matrimonio, Mabel, cae enferma con fiebre, vómitos y espasmos estomacales. En ningún momento hubo dudas del motivo de su muerte. El médico Frederick Helsner certifica su muerte a la edad de 3 años por un tumor cerebral congénito y bronquitis respiratoria y cardíaca. Marta más adelante declaró que la niña parecía desvanecerse en sus brazos. Cuando la niña fallece, cobra un seguro de vida de 100 libras esterlinas. Después de la muerte de Mabel, de la niña, Henry Niels se muda a Sydney en busca de trabajo. Se muda él solo y está allí durante varios meses. En un periódico de la época, más adelante, después de todo lo ocurrido, se informó que Marta, ante la ausencia de su marido, comenzó a salir sola por las noches y que se había hecho famosa en la localidad por tener una disposición frívola, aficionada a la compañía y con una debilidad por la admiración del sexo más severo, que invariablemente se le otorgaba. Y es en 1886 cuando nace May, el último hijo de la pareja. En 1889, Henry Niels, el marido de Marta, cae enfermo, pero cae enfermo de una manera repentina. De hecho, su doctor comenta que era un hombre muy robusto y muy saludable, que en ese momento parecía desvanecerse, no tener fuerzas, que empezó a sufrir vómitos muy severos y que empezó a tener un comportamiento muy extraño. En una de las visitas de su médico comenta que se había dado cuenta de que Henry no había tocado un caldo de pollo y unas tostadas con mermelada que le había hecho su mujer Marta, que en ese momento no lo tomó en cuenta, pero que más adelante sí, cuando se descubrió todo lo que estaba pasando, cuando se descubrió todo lo que había hecho Marta, le vino a la memoria. Henry Niels murió el 4 de octubre de 1889 al lado de su mujer. La causa oficial de la muerte fue hepatitis subaguda, vómitos persistentes, fiebre entérica y agotamiento por negarse a nutrirse. A pesar de que todos estos síntomas habían aparecido de repente, no hicieron autopsia. En ningún momento se llegó a dudar de Marta ni se llegó a pensar que ella tenía absolutamente nada que ver con la muerte de su marido, porque siempre se mostró una mujer, una esposa muy dedicada a él, muy preocupada y que le cuidaba muchísimo. Un año después de la muerte de su marido, cae enferma su hija de 6 años, Halsey. El médico que le trata en ese momento piensa que tiene sarampión. Estuvo 2 meses sufriendo hasta que fallece el 9 de diciembre de 1890. Y a los 7 meses de la muerte de Halsey, empieza a enfermar el único hijo que queda de Marta, el último en nacer,
May. El niño estaba perfectamente de salud hasta que empezó de golpe con vómitos constantes y muere el 27 de agosto de 1891. El médico certifica su muerte como meningitis tuberculosa. Más adelante, el médico que certifica esta muerte dice: "El caso me llamó especialmente la atención. Siempre me desconcertó el caso. No pude llegar a un diagnóstico satisfactorio para mí mismo". Una vez más, en el caso de su hijo, Marta se muestra todo el tiempo preocupada por su enfermedad y todo el tiempo está al lado de su hijo cuidándolo. De todas estas muertes, Marta cobra unos seguros de vida. Seguros de vida que se gasta creando unas tumbas familiares. Tras esta última muerte, Marta se muda a Richmond. Es allí donde conoce a Otto Junkens. Hay versiones que dicen que Marta comienza cuidando la casa de Otto Junkens y de Louis Junkens, que eran hermanos, y otras dicen que Marta alquiló la casa de al lado de los hermanos Junkens y que comenzó a acoger huéspedes. El caso es que Marta y Otto casi de inmediato comienzan una relación sentimental y se comprometen. Louise, la hermana de Otto, y otro hermano que tenían en común se intentan oponer al compromiso de Marta y de Otto. Algunos de los motivos por los que estos hermanos no querían que Marta se casara con Otto era que la veían de vez en cuando en estados de rigidez durante un largo periodo de tiempo, como perdiendo el conocimiento estando ella rígida, y que en otras ocasiones la vieron salir a la calle en plena noche buscando a sus hijos muertos. El 25 de abril de 1984, la hermana de Otto, Louise, cae enferma. Cae enferma de manera repentina y sus síntomas son vómitos constantes y dolores de boca, encías y lengua. Murió el 15 de mayo de ese mismo año. Certifican su muerte como fiebre tifoidea. Más adelante salieron testigos que dijeron que vieron cómo Marta se encargaba de la comida de Luis y de sus medicamentos. Solo pasado un mes, el otro hermano de Otto, Hernán, cae enfermo de manera repentina después de haber comido un almuerzo que Marta había preparado. Consigue recuperarse, pero a la mañana siguiente, después de desayunar, vuelve a recaer. Consigue recuperarse en 2 días y a los 2 días, cuando se siente mejor, cuando se encuentra mejor, va a casa de Otto, de su hermano, y come un almuerzo preparado por Marta. Y justo después de comer empieza a sentir calambres muy dolorosos. El doctor Boy, que es el doctor que atiende a Hermann, sospecha sobre un envenenamiento y coge muestra del vómito de Hernán para ser analizado. Los análisis revelan la presencia de arsénico coloreado por carbón, similar a los componentes de un popular veneno para matar ratas que había en aquella época. De inmediato, con estos resultados, el doctor llama a la policía y la policía se pone en contacto con Hermann y les explican lo que está pasando y que quieren que les ayude a tender una trampa a Marta, que se ponga en contacto con su cuñada o con su futura cuñada y le pida que le prepare un almuerzo. Ese día la policía se queda fuera de la casa de Marta y Hermann entra a tomar el té. En cuanto Marta le da la taza de té a Hermann, él saca un silbato y pita para que inmediatamente aparezca la policía. En ese momento Marta se da cuenta de lo que pretende e intenta por todas las maneras posibles quitarle esa taza de té a Hermann, pero no lo consigue. En el armario de la cocina de Marta, la policía encuentra una caja de matarratas y el análisis que se le hace al té da como resultado que había arsénico matarratas como para matar a 5 personas. Tras este descubrimiento, destierran a Louise, la hermana de Otto y de Hermann. Le hacen unas pruebas, unos análisis y descubren un 3,4 gramos de arsénico en su cuerpo. Y acto seguido de ahí, exhuman los cadáveres de su marido y sus 3 hijos, los cuales todos dieron positivo en arsénico. Arrestan a Marta, que es juzgada en 1894 por el asesinato de Louis Junkens. El abogado de Marta alega en su defensa que estos largos periodos de tiempo en los que ella pierde el conocimiento son los culpables de lo que ella hace y de no recordar qué es lo que había hecho. Evidentemente, este intento de la defensa falló. Sí que es cierto que a todo el mundo le sorprendió muchísimo que Marta fuera la culpable de la muerte de sus 3 hijos, porque siempre la vieron como una madre devota, cariñosa y que cuidaba a sus hijos cada vez que estaban enfermos. Los médicos que fueron a testificar en el juicio de Louis, del asesinato de Louis,
no fueron concluyentes, no quisieron mojarse, por así decirse, y el juez ante esto fue muy claro en sus palabras, aparte de que rechazó el alegato de locura por parte de la defensa. El juez dijo bien claro: la ley no puede esperar mientras los filósofos, médicos y científicos resuelven sus problemas metafísicos. La justicia debe de ser rápida y segura. El juicio duró 3 días y el jurado encontró a Marta culpable. Fue ahorcada en Melbourne Gaol a las 8 de la mañana del 22 de octubre de 1894. Dejó toda su herencia y todas sus propiedades a Otto, que me llamó mucho la atención que, a pesar del intento más que demostrado de envenenar a su hermano Hernán y del asesinato de su hermana Louise, él en todo momento la creyó y la apoyó hasta el final. Y sus últimas palabras fueron: no tengo nada más que decir. Martha Niels fue la tercera de 4 mujeres ahorcadas en Old Melbourne Gaol, donde está y se puede ver su máscara mortuoria. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Son 2 casos cortitos, como os he dicho al principio, pero me parece bastante interesante porque no solo aprendemos lo que pasó, no solamente conocemos, por así decirlo, no aprendemos, no solamente conocemos la historia de estas personas, de lo que hicieron y cuál fue el resultado de sus hechos, sino que también aprendemos un poquito de cómo funcionaba la sociedad de aquel entonces. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, manita arriba, suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente caso. Chao.